Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a cambiar tu nombre. Cuando empecé a estudiar, empecé a ver cada hombre de la Biblia como una gran construcción. Empecé a ver cómo llegó un punto de partida, un momento en que sus planes y los planes de Dios chocaron, y en ese momento Dios empezó su gran construcción. Y a medida que yo empezaba a leer, a medida en que empezaba a meditar, entendí las palabras de Pablo en Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios ya había preparado, Dios ya tiene un diseño. Abraham entendió esto. En Hebreos capítulo 11, me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue cuando como que todos los pedazos empezaron a unir. Yo entendí: Dios es el mejor arquitecto que existe. Dios es el arquitecto de arquitectos. Dios diseñó cada uno de mis días. Pero lo que me llamó más la atención fue: Dios nombró mi diseño. Di conmigo: mi diseño lleva mi nombre. Dilo más fuerte: mi diseño lleva mi nombre. Dilo como que lo crees: mi diseño lleva mi nombre. Dios, Él ya tiene el diseño de tu vida. Pero lo más importante, Él ya tiene el nombre de tu diseño. Cuando empecé a estudiar y entender más esto, me encontré con un pasaje que yo creo que todos conocen. En Jeremías capítulo 1, Dios le habló a Jeremías y le dijo: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté. Y miren lo que dice la siguiente parte: y te nombré. ¿Y te qué? Y te nombré mi profeta a las naciones. La respuesta de Jeremías fue: oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar, soy demasiado joven. ¿Cuál era el nombre que Dios le dio a Jeremías? ¿Cuál fue? Profeta. El diseño de Jeremías llevaba su nombre: mi profeta. Ahora me llamó la atención que ¿cuál era la lucha de Jeremías? ¿Qué hace un profeta? Un profeta es la boca ¿de quién? De Dios. Un profeta, ¿qué hace? Habla. ¿Las palabras de quién? Pero ¿cuál era la lucha de Jeremías? Señor, no sé hablar. Cuando vi eso me impactó. ¿Por qué? Porque normalmente con lo que uno más lucha es con lo que Dios más te quiere usar. Normalmente con lo que aparentemente es mi punto débil es lo que Dios quiere usar para levantar esa gran construcción que Él ya diseñó en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y quedo impactada porque Jeremías dice: Señor, no sé hablar. Y su nombre era el que habla, profeta, la boca de Dios. A medida que empecé a estudiar, me di cuenta que Jeremías no era el único que luchaba en encontrar, o que luchó en encontrar ese nombre que le dio el rostro a su construcción. Empecé a comienzos de este año a estudiar un poco el libro de Génesis y me encontré estudiando la vida de Jacob. Y hoy les quiero hablar un poco sobre este hombre y cómo fue su proceso para que él encontrara su nombre. Si tienen sus Biblias, quiero que la abran rápidamente en Génesis capítulo 32, verso 22. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: y se levantó aquella noche
y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Me impacta la vida de Jacob. Primero porque Dios ya tenía su diseño desde antes que él naciera. Dios le habló a su mamá, Rebeca, y le dijo, no sé si recuerdan: el mayor servirá al menor. Dios ya sabía la construcción de Jacob. Me impacta el significado de Israel. Israel significa el que lucha con Dios, pero también significa el que reina con Dios. Todos los años de Jacob hasta ese día fue él intentando vivir en la bendición siendo Jacob. Él quería la bendición. Eso es lo que me llama la atención de Jacob y me identifico con él porque él quería la bendición. Su nombre significa, Jacob significa suplantador. Y desde el inicio él empezó a reinar, pero con sus ideas. Empezó a reinar con sus trucos. Fue su idea cocinar una sopa de lentejas. Fue su idea engañar a su hermano. Fue su idea obtener la primogenitura. Pero él quería la bendición. ¿Él quería qué? La bendición. Todo lo que Jacob hizo durante su vida era porque él quería la bendición de Dios. Y fue cuando empecé a entender: Jacob quería la bendición de Israel siendo Jacob. Él quería la bendición que Dios tenía para él, la bendición completa, pero él la quería obtener a su manera. Se unió con su mamá, se disfrazó de su hermano y recibió la bendición, no como Jacob. Cuando el padre le preguntó ¿cómo es su nombre?, ¿él qué respondió? Esaú. Él recibió su bendición siendo Esaú. Y Jacob era un tipo que quería, que su vida luchó para recibir esa bendición. Intentó a su manera. Pero ¿qué vemos que estaba ligado? El nombre está ligado al carácter. Y Jacob tenía pequeñas grietas en su carácter que Dios tenía que tratar, que Dios tenía que pulir, que Dios tenía que quitar y darle un nuevo nombre. Hasta que Jacob no dejara de ser Jacob, él nunca recibió la bendición. Y me impacta en este texto que leímos cómo fue que Jacob recibió ese cambio. Lo primero que dice que Jacob quedó solo. ¿Quedó qué? Quedó solo, tal como era. Ya no podía pretender más. Llegó un momento en su vida, en su caminar. Jacob ya tenía muchos años en su caminar en esta tierra. Tenía esposas, tenía hijos, tenía ganado, tenía su construcción. Pero llegó un momento en su vida donde él quedó solo, donde no tenía a dónde correr, donde no tenía ningún apoyo, donde ya sus ideas se habían acabado, donde ya su astucia se había acabado, donde ya no tenía cómo correr a su madre y pensar en una idea. Jacob llegó a ese momento donde quedó como solo. ¿Saben algo?
Al ser humano no le gusta estar solo. Y aún a veces cuando uno está solo, uno se inventa cosas para hacer, para distraerse, para no quedar solo, porque estar solo significa que llego en esa posición solo espiritualmente, que llego a un punto donde estoy vulnerable a ver qué en verdad está en mi corazón. A veces lo fácil es echarle tierra a las cosas que tal vez yo sé que no están bien. Yo sé que Dios tiene que cambiar, pero lo fácil es echarle tierra y confiarme en mis apoyos, en mi ministerio, en mi célula, en los diferentes apoyos que yo empecé a crear. Es difícil estar solo. Es difícil estar en un punto donde tú veas que todo lo que tú hiciste no valió de nada, porque fue tu idea, porque vino producto tuyo. Y empezó Jacob esa lucha con el ángel, porque Jacob, si algo tenía, era que era luchador. No era perfecto, pero era luchador. Y la Biblia dice que él empezó a luchar, él empezó a perseverar, él empezó un clamor, una intercesión, una angustia, porque él sabía por primera vez que él estaba solo, y si el ángel no lo cambiaba, su vida acababa en ese momento. Y es ahí cuando me impactan las palabras del ángel. El ángel ve que no podía, que este era bien intenso, bien luchador, y le dice: ¿cuál es tu nombre? Ya no podía decir soy Esaú. Ya no podía pensar en otra idea. Por primera vez Jacob expone su nombre, expone su carácter y dice: ¿sabes qué? Soy Jacob, tal como soy. Ese es mi nombre, Jacob. Grietas, astucia, trampas. Ese es mi nombre, Jacob. Pero yo nunca me había dado cuenta de la última parte del verso, la última parte del texto, que Jacob le hace una pregunta al ángel que representaba a Jesús y le dijo: declárame ahora tu nombre. Por primera vez vemos que Jacob recibió lo que quería. Dice la palabra, y lo bendijo allí. Después de que él quedó solo, después de que él expuso su nombre y después de que él preguntó por el nombre de Dios. Jacob, pretendiendo ser Esaú, nunca podía vivir la bendición que Dios tenía para él como Israel, aceptando que era Jacob. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Es fácil pretender. El año pasado yo empecé a luchar con cosas que yo nunca en la vida había luchado. Yo dije: Señor, yo no soy así. ¿Qué me pasa? Y yo empecé a luchar con ciertas inseguridades. ¿Por qué? Porque Dios empezó a quitar mis apoyos, empezó a quitar mis confianzas y empezó a salir tal vez el carácter que yo había estado tapando, que yo había estado echando tierrita. Pero cuando llegó ese momento de vulnerabilidad, que yo me abrí, yo dije: ¿saben qué? La verdad ha sido difícil, ha pasado eso, pum, expuse y dije: soy Jacob. Eso ha sido mi problema, eso ha sido lo que no me ha dejado obtener la bendición totalmente. Porque Jacob solamente obtuvo la bendición cuando dijo: ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Cuando él preguntó el nombre de Dios, fue que Dios cambió su nombre y él recibió lo que había buscado toda su vida, lo que había esperado, lo que había anhelado, lo que quiso obtener por medio de su madre, por medio de una sopa. Por fin, dice la Biblia, y Dios lo bendijo. Antes de eso él no había recibido la bendición. Antes de eso él había recibido la bendición siendo Jacob a medias. Pero por primera vez él recibió la bendición
como Israel cuando preguntó el nombre de Dios. Fue un cambio radical desde que decidí conocer su nombre. Te invito a que te pongas en pie. Y me gustaría que hoy tú tuvieras ese momento como Jacob. Ese momento que tú llegues solo, tal como eres. Que no llegues con tus obras. Que no llegues con, Señor, tengo tantas células, tengo esto. Pero que hoy solo estés tú. Dios no quiere ver lo que has hecho. Dios no quiere ver tu construcción. Él no quiere ver, qué bueno lo que hiciste, qué bueno lo que creaste siendo Jacob. Pero Él quiere ver tú. ¿Cómo estás tú? Bueno, si te gustó este video, no se te olvide suscribirte a nuestro canal. También nos encantaría escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Deja tu comentario, compárteselo a alguien y nos vemos pronto.